Bienvenidos estudiantes a la segunda sesión del caso de la TEC en Honduras. En la primera sesión abordamos las preguntas del caso y en esta vamos a abordar el cálculo del WACC a partir del costo de la deuda y el costo del capital accionario. Bueno, para calcular el WACC, ¿qué necesitamos? En primer lugar, para calcular el costo del capital accionario necesitamos la prima de riesgo de mercado y el caso ya nos está dando los promedios geométricos y aritméticos de 4.5 y 6.5 respectivamente, que son muy parecidos a aquellos que vimos en la tabla que les presenté que estaban entre los promedios de 1929 y 2012. Ojalá, si tienen tiempo, pueden ir a revisar. Entonces, estos números hacen mucho sentido. Prácticamente son los mismos que estaban en esa tabla y son los que vamos a utilizar. Luego tiene una tasa libre de riesgo del 2.90%. El caso no nos dice, pero asumimos que es nominal, es muy pequeña para que tenga incluida la inflación. El caso sugiere que se tenga en cuenta la inflación en los costos, por lo que necesitamos añadir la inflación a la tasa libre de riesgo. Y el caso nos proporciona una inflación de 8.72%, pero no explica si está ajustada por tipo de cambio. Yo cuando vi esta tasa se me hizo muy grande para ser una tasa de Honduras expresada en dólares. Entonces a mí no me hizo clic y en el siguiente slide les voy a presentar unos cálculos adicionales que yo hice que no estaban dentro del caso, pero que me hacen sentir más cómodo con esta tasa de inflación. El beta, tenemos betas de 3 empresas, pero hay que desapalancarlos. Y el riesgo país de 8.25%, en la sesión anterior calculamos un riesgo país que andaba como por 5,5, 5,75, no recuerdo. Y 8.25 no es un número tan alto. Podemos pensar que Honduras ha venido caminando por el buen camino. Y la verdad es que siento que antes, para un riesgo en el 2008, teniendo en cuenta, bueno, en el 2009, teniendo en cuenta muchas cosas que pasaron por esos años aquí en Honduras, me hace sentido una tasa de riesgo país del 8.25. El costo de la deuda, ya tenemos, digamos, o ya sabemos qué necesitamos para calcular el costo accionario, que es más que todo ir a desapalancar esas 3 empresas. Pero en el caso del costo de la deuda, el caso ya nos da un dato que es de 5.75%. Sin embargo, para fines didácticos intentaremos calcular este costo desde cero. Mi intención realmente no es resolverles el caso, sino ilustrar todo lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores a través del caso. Entonces, ustedes dirán, pero ya te están dando el dato, ¿por qué no solo lo metes? Pues mi idea no es resolver el caso, sino ilustrar los conceptos que estamos aprendiendo. Asumiremos que la tasa de impuestos es de 25% en lugar de 0%, como indica el caso. Esto es por fines didácticos también, ya que al utilizar una tasa de 0% facilitaría los cálculos y perderíamos muchos aprendizajes. Y la proporción de deuda capital accionario del proyecto ya nos la da del 10 de deuda y 90% capital accionario. Eso es para calcular el WACC. Esta es la parte que les decía que yo no me sentía cómodo viendo la inflación del 8.72% y no nos explicaban si era en dólares, si era en lempiras. Entonces yo fui a buscar datos, fui a buscar datos de inflación al Fondo Monetario Internacional y fui a buscar los tipos de cambio anuales en Oanda, que es un broker de Forex. Y bueno, encontré que el promedio de la inflación, según los datos del Fondo Monetario, es de 8,86. El promedio es de 1999 a 2008, que es muy parecido al 8,72 que tenemos. Y luego vi el tipo de cambio y se fijan, tengo el tipo de cambio y tengo un cambio del tipo del cambio. Entonces le puse delta de tipo de cambio para que no se escuchara tan feo. Y si se fijan, yo creo saber por qué los escritores del caso, o creo intuir por qué los escritores del caso no tomaron en cuenta el tipo de cambio, y es porque en los últimos años, bueno, entre el año 2006 y el 2008, ustedes pueden ver que el tipo de cambio era menor al 1%, y de hecho negativo, o sea, se venía apreciando el empira con respecto al dólar. Entonces ustedes pueden ver que prácticamente desde el 2004 al 2008 no hay un cambio significativo en la moneda, y muy probablemente el escritor del caso dijo, no vale la pena ajustar la inflación por la moneda, pero eso es cuestión de cada quien, ¿verdad? Tomando un promedio de los últimos 10 años, ustedes pueden ver que hay una inflación de 8,86 y que la moneda se ha venido depreciando en promedio 3,37 al año.
Entonces, esto es cuestión de cada gusto y se lo escribo ahí. Al final es su evaluación, ¿verdad? Y usted va a decidir qué hace, cómo calcula las tasas, cómo se siente usted más a gusto. Personalmente, y esto es personalmente, yo me sentiría mucho mejor ajustando la inflación por el tipo de cambio. Y les dejo la formulita por aquí, ¿verdad? Por si algún día les sirve para algo. Entonces yo en lugar de utilizar una inflación de 8,72 voy a ocupar una inflación de 5,31 porque me siento más cómodo, porque estoy trabajando, es cierto, es una inflación de Honduras, pero yo estoy trabajando en dólares, entonces ajusté por el tipo de cambio, es lo único que he hecho ahí. Bien, y una de las preguntas que nos debería preocupar es si la RF que nos proporciona el caso de 2,90% tiene o no tiene inflación. Y es en estas cosas finitas donde se define, digamos, un buen analista o un mal analista, ¿verdad? Entonces, cuando algún número no nos hace sentido, nuestra obligación es ir a ver, a revisar, a escudriñar, ¿verdad? Y esa es la gran lección que yo quiero que ustedes se lleven de este caso y del curso en general. Entonces nos damos cuenta, vamos a la página del Tesoro, vamos a buscar 2009, vamos a buscar para todo el año y vamos a ver datos del año acuérdense que el proyecto que estamos evaluando es de 7 años, ¿verdad? Entonces nos vamos a fijar en la columna de 7 años. Yo no les voy a presentar toda la tabla, ¿verdad? Pero yo la fui a revisar y digamos la tasa nominal para 2009 de 7 años osciló entre 1,7 y 3,4. Y luego me fui a revisar la tasa real, esa que dice Treasury Real Yield Curve, siempre para 7 años, ¿verdad? Y me encontré con valores entre 0,6 y 2,2. Y ustedes les debería ser, puta, qué raro, puchica, qué raro, ¿verdad? No voy a editar eso. Les debería decir ustedes, increíble que la tasa nominal sea mayor que la real. Pero acuérdense que estamos en el año 2009, un año post-crisis, entonces había una expectativa más que inflacionaria, deflacionaria, ¿verdad? Entonces la gente, digamos, decía, estaba un poco pesimista, decía, los precios no van a subir, sino que van a bajar. Entonces, aquí se cumple aquel consejo que yo le daba, ¿verdad? Generalmente trate de agarrar la tasa nominal y luego calcule con datos históricos la inflación y súmele una inflación histórica, una inflación más suavizada que los datos reales de ahorita, porque puede ser, como es el caso ahorita por el coronavirus, que por el mismo problema que hay en los mercados, la tasa real no le va a dar una proyección buena para hacer, digamos, para evaluar un proyecto a futuro. Y ese es mi consejo. Siempre vea el big picture. Usted no es un robot. Ya no más aquella mentalidad, mindset, datos, fórmula que yo veo en muchos de ustedes. Muchos de ustedes, muchachos, son jóvenes muy inteligentes, pero muy numéricos. Y eso no es una desventaja. Qué bueno que sean numéricos. Yo me considero una persona numérica, de hecho. Pero que en el caminar de la carrera se ha ido dando cuenta que no solo los números son las cosas más importantes, sino tener como un espectro amplio de la situación. Si usted no tuviera ese espectro amplio de la situación, usted iría simplemente a agarrar un número y a ponerlo en la fórmula. Pero ¿qué estaba pasando en 2009? Y este es un caso bellísimo para ejemplificar esto y ilustrar eso, ¿verdad? Si usted simplemente hubiera ido a agarrar el dato de la inflación de 2009, se hubiera estado perdiendo el big picture, ¿verdad? O sea, usted solo estaba viendo algo, pero alrededor le estaba diciendo otra cosa. Acuérdese que usted está construyendo un flujo para dentro de 7 y 10 años. Sus flujos positivos, usted está sembrando árboles. Entonces sus ingresos principales usted los va a recibir dentro de 7 o 10 años como mínimo. Entonces usted no debería enfocarse en la tasa que está viendo hoy, ¿verdad? Entonces mi consejo sería, agarre la tasa nominal y luego vaya a buscar datos históricos de la inflación. Y eso fue lo que yo hice, ¿verdad? Y lo pueden ir a ver a la tabla que les he proporcionado. Datos históricos entre 1999 y 2008 le hubieran indicado que la inflación promedio era de 2,82. Y este es un dato mucho mejor que este menos 0,4 que usted tiene aquí, ¿verdad? Este es el dato que usted le debería sumar a la tasa nominal para tener una tasa libre de riesgo real que incluyera inflación. Y aquí viene otra pregunta existencial, y no crean que estas preguntas son fáciles, muchachos. Yo he tenido que repetir muchas veces estos slides porque he hecho varias versiones y se los confieso con la mayor de las transparencias.
Cuando yo hago una versión, luego al siguiente día yo me duermo, ¿verdad? Y entre las 4 o 5 de la mañana siento yo que es la hora donde nosotros en general somos como más, no quiero usar la palabra brillante, pero donde tenemos más habilidades cognitivas y de decir esos momentos de eureka, de decir aquí vienen las ideas o de darnos cuenta que cometimos un error, ¿verdad? Entonces en ese momento yo me doy cuenta que yo había sumado la tasa de inflación de Honduras, pero realmente la tasa que tenemos que sumar no es la de Honduras. Aquí estamos hablando de la tasa libre de riesgo. Aquí usted siempre va a sumar la tasa de Estados Unidos. Recuerde, la tasa de libre de riesgo que usted está calculando es la tasa de un activo que nunca va a fallar, que son los bonos del tesoro. Entonces, es cierto que usted le está agregando una inflación, pero le está agregando la inflación de Estados Unidos a la tasa libre de riesgo de los bonos del tesoro. Todo el riesgo país viene aquí, en este 825. Entonces, aquel 531 que calculamos, ¿para qué lo calculamos? Bueno, para dos cosas. Este 531 nos va a servir cuando hagamos los flujos, o sea, guárdelo. No lo hemos calculado por gusto. Y este 531 se divide en dos partes. Vean. De este 531 hay 282 que se van a ir a la inflación de Estados Unidos, ¿verdad? Que están aquí. Esos 531 están en esta inflación de Estados Unidos. Y acuérdense que el riesgo país es un spread, es una diferencia. Cuando usted habla de un spread, siempre, acuérdese, es la diferencia entre algo y algo. Entonces el riesgo país es la diferencia del riesgo de Estados Unidos con respecto al riesgo de Honduras en este caso. De hecho era al revés, es el riesgo de Honduras con respecto al riesgo de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces realmente este 825 está capturando la parte de la inflación adicional, que tiene Honduras con respecto a la inflación de Estados Unidos, que sería este 249. O sea, dentro de este 825 hay muchas cosas, hay factores económicos, hay factores políticos, y dentro de los factores económicos está este 249, que es el spread de inflación que tiene Honduras con respecto a Estados Unidos. Espero que esto haya quedado más o menos claro, ¿verdad? Aunque es confuso, es un tema complejo. Y bueno, ahora ya tenemos casi todo para calcular. Vamos a ver qué nos hace falta. Tenemos la tasa libre de riesgo, tenemos aquí la tasa nominal y tenemos también la inflación. Como estamos calculando, ¿por qué le estamos agregando la inflación a la tasa libre de riesgo? Porque vamos a trabajar con flujos que tienen en cuenta inflación. Si usted trabaja con flujos nominales, entonces trabaja con una tasa libre de riesgo nominal. Si usted trabaja con flujos reales que tienen en cuenta la inflación, entonces a la tasa libre de riesgo nominal le tiene que agregar la inflación. Por eso estamos haciendo esto. Luego tenemos la prima de riesgo del mercado, 4.5, que podemos trabajar con la geométrica o la aritmética, vamos a trabajar con las dos. Tenemos el riesgo país de 8.25 y nos hace falta la beta, que es lo que vamos a seguir calculando en las siguientes slides. Y esto ya lo habíamos visto en la presentación anterior. Teníamos como 4 opciones para calcular el beta. De esas podríamos descartar 2 y nos quedan 2, vea, que sería la de, el caso nos está sugiriendo 3 empresas parecidas a Cambium, o nos está sugiriendo utilizar un índice de las empresas, para un índice SIP de empresas de recursos naturales. Pero quiero que vean que dentro de estas empresas incluye gas, petróleo, materiales de construcción, no solo están las empresas forestales. Entonces, en este caso, yo diría que sería mucho mejor utilizar los betas de las empresas forestales. Claro, eso implicaría ir a desapalancarlos. Si hubiéramos utilizado él ya nos está dando un beta desapalancado, prácticamente es casi solo utilizarlo, ¿verdad? Aquí hay que trabajar un poquito más, pero es la forma, no quiero decir correcta, ¿verdad? Porque al final es cuestión de gustos. Creo que es la forma que me hace más sentido a mí, utilizar los betas de las empresas forestales. Entonces en el anexo 9 les da los datos de 3 empresas forestales, Plum Creek, Rioner y Deltic. Le da los betas, les da la tasa impositiva con que trabajan esas empresas, le da la deuda en millones, le da el número de las acciones, el número de acciones, aquí dice acciones, pero es el número de acciones en millones, y le da el precio por acción.
Si usted multiplica estos dos, usted puede obtener el valor de mercado del capital accionario. Y si usted divide este número entre la deuda, ya tiene el valor de mercado y lo divide entre la deuda, usted tiene ya este ratio deuda entre equity, que es lo que necesita para calcular su beta desapalancado. Y simplemente usted ya tiene esta fórmula, ¿verdad? En el caso del beta desapalancado, usted va a despejar esto, o sea, sería el beta apalancado, que son estos 1.10, 1.16 y 1.11, entre 1 más todo esto, ¿verdad? Y usted ya tiene la tasa de interés, tiene el ratio deuda capital accionario. Entonces usted puede calcular el beta desapalancado. Usted calcula el beta desapalancado para las tres empresas, saca un promedio y luego usa este promedio. Este, digamos, sería el promedio de tres empresas forestales. Ahora usa este promedio de un beta desapalancado para calcular un beta reapalancado de su proyecto. Entonces usa este 91.5, que es este que está aquí, por 1 más 1 menos la tasa impositiva, ¿verdad? Y acuérdese que este dato nos lo daba, ¿verdad? El 10.90 ya nos lo daba. Y usted termina con un beta reapalancado para su proyecto de 0.991, que es el que usted va a utilizar para calcular el costo del capital accionario. Vieron que no era tan difícil. Cuando uno lo explica así en el aire se escucha difícil, pero vieron que solo es de multiplicar, sacar un promedio, meter en la fórmula y obtener un beta reapalancado. Y una vez que hemos calculado el beta apalancado, ya tenemos todos los datos para calcular nuestro costo del capital accionario. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Multiplicamos la tasa libre de riesgo más el beta multiplicado por la suma de la prima de mercado más el riesgo país. Y obtenemos, acuérdense que estamos trabajando con dos riegas de primas de mercado. Una creo que era 4.5 y la otra era 6 y algo. Entonces usted me dice, y entonces tengo dos, ¿cuál ocupo? Yo he calculado dos por lo que le digo, por el debate que hay dentro de la literatura, no se ponen de acuerdo cuál debería ser. Si usted me pregunta, a mí me gustan más las medidas geométricas, pero es una cuestión de gusto. Pero a la hora de evaluar el mercado, un proyecto, usted debería escoger, digamos, ¿cómo podría usted escoger, digamos, estas tasas? Si es un proyecto que no le gusta tanto, usted debería castigarlo, o sea, digamos, no está tan cercano a su corazón, a lo mejor usted tiene un socio que no le termina de caer tan bien, entonces hay otros factores cualitativos, entonces evalúelo con la tasa madura. Y si por el contrario es un proyecto que está cercano a su corazón, tiene impacto social, le cae bien su socio, entonces usted puede decir, bueno, incluso aquí podría ser un poquito más suave y decir, le voy a hacer caso a estos que dicen que la media aritmética es mejor para calcular el costo del capital accionario, ¿verdad? Es una parte cualitativa, como le digo, estos son números, la decisión de inversión al final la toma usted, ¿verdad? Pero tiene que basarse en estas cosas. Bien, y ahora que ya hemos calculado el costo del capital accionario, podemos calcular el costo de la deuda. La empresa comenzó operaciones a finales de 2008. Al menos hasta 2009 no había emitido bonos, por lo que no podemos calcular el costo de la deuda de forma directa. Intentemos entonces calcular el costo de la deuda por el método indirecto utilizando la cobertura de gastos de interés. Entonces tenemos que el costo de la deuda sería a la tasa libre de riesgo, que sería igual a la tasa libre de riesgo nominal, más la inflación. Estamos agregando la inflación porque vamos a usar flujos con inflación. A esto le sumamos las 2/3 partes del spread por riesgo de impago país, que sería el 2/3 de 8.72. Y lo que nos hace falta calcular es el spread de riesgo impago de la empresa. Entonces voy a buscar la razón de utilidades antes de intereses e impuestos entre los gastos de interés. Esta es la razón de cobertura de intereses que vimos durante la semana 4 o 5, por si no se acuerdan. Entonces nos vamos a los estados financieros, vean, los buscamos en internet, los googleamos, encontramos los estados financieros y nos encontramos con que la utilidad operativa de Cambium es negativa. ¿Nos debería extrañar esto, muchachos? Piensen un ratito y la verdad es que no, ¿verdad? Cambium es una empresa que está iniciando operaciones, una empresa forestal que no ha recibido, digamos, flujos de efectivo positivo, no tiene ingresos, entonces el hecho de que no tenga utilidad operativa positiva no nos tiene que extrañar, ¿verdad?
Entonces, yo les pongo ahí qué caso tan difícil para ilustrar el cálculo del costo de deuda, ¿verdad? Porque no tiene bonos y nos encontramos con que el ratio o la razón de cobertura de intereses no nos sirve para nada. Porque al interpretarla, si no supiéramos estas cosas y fuéramos entes autónomos, a lo mejor nos iríamos directamente a buscar a la tablita y castigar el proyecto. Pero sin embargo, nosotros somos estudiantes de AGN de Zamorano, ¿verdad? Nosotros no somos entes autónomos y no se nos pasa ni por la mente simplemente ir a buscar ese 15% que está tapando mi cara ahorita para castigar el proyecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y realmente ya no tenemos muchas opciones, ¿verdad? No podemos usar el método directo, no tenemos información sobre el ratio de cobertura de intereses. A mí lo único que se me ocurre es encontrar el ratio de cobertura de intereses promedio de la industria. Vengo, lo googleo y encuentro que es 6.19 y eso se ubicaría dentro de esta categoría, si no estoy mal, ¿verdad? Entre 5.50 y 6.50, que sería una calificación de bono A+, y por la que tendría que agregar como prima de riesgo 1.50. Si ustedes me dicen, mira Carlos, fíjate que yo no creo que esta empresa merezca ser una empresa promedio, está comenzando, o alguien me podría decir, mira Carlos, fíjate que esta empresa está súper respaldada por un fondo de inversión en Londres, tiene unos gestores de primer nivel, para mí que está arriba del promedio. Entonces, yo le diría a cualquiera de esos dos argumentos, sabes que tener razón, y al otro también le diría, sabes que tener razón, ¿verdad? Entonces, realmente decir si estamos trabajando con una empresa promedio en este momento es bien difícil, ¿verdad? Yo, eh, yo voy a dejar la empresa promedio, pero aceptaría argumentos de cualquiera de ambos lados, ¿verdad? Creo que son argumentos válidos y como le repito, al final de esto es una cuestión de más que una ciencia, es un arte, ¿verdad? Y yo en el último párrafo le digo, a lo mejor este no es un gran ejemplo para ilustrar el cálculo del costo de deuda, pero es un gran ejemplo para ilustrarle cómo funcionan las cosas en la vida real, ¿verdad? Porque en la vida real usted se va a topar muchas veces con estas cosas, ¿verdad? Que no hay información para tomar una decisión. Y ahí es cuando usted tiene que ingeniárselas, usar su sentido común, ver el big picture e ingeniárselas y tomar una decisión con lo que tiene, ¿verdad? Un gran error habría sido simplemente meterle 15% de castigo al proyecto, ¿verdad? Ese sí hubiera sido un gran error. Bueno, y una vez que hemos determinado el spread por riesgo impago de la empresa, ya podemos calcular el costo de la deuda y simplemente sumamos la tasa de libre de riesgo, 2/3 del spread por el riesgo del impago país y el spread del riesgo de impago de la empresa, ¿verdad? Y nos da 12.72, que es una tasa que es mucho mayor a la que sugería el caso, ¿se acuerdan? De 5 y algo. Pero es una tasa que hace sentido, ¿verdad? Esta tasa ya tiene incorporado la inflación y tiene incorporado el riesgo país, ¿verdad? Es una tasa que nos hace bastante sentido y no nos debería sorprender. Y una vez tenemos ya calculado el peso, bueno, tenemos ya el costo de la deuda, tenemos el costo del capital accionario, tenemos los pesos y tenemos la tasa impositiva, entonces podemos calcular el WACC, ¿verdad? Ahora, si se fijan, tenemos todos los datos, pero los hemos cocinado nosotros, con excepción de los pesos, ¿verdad? Pero los costos los hemos cocinado nosotros, digamos. Son cosas que hemos hecho y que deberíamos sentirnos orgullosos de saber cómo calcular ese tipo de cosas. O sea, no nos las han regalado, no nos las han puesto solo para multiplicar, las hemos calculado nosotros. Es algo de lo que deberíamos sentirnos muy orgullosos. Y si se fijan, tenemos un WACC de media geométrica de 17.79 y un WACC de media aritmética de 19.58. Otra vez preguntémonos, ¿nos hacen sentido estos números? Parecen altos, ¿verdad? Y de nuevo, recordemos, estamos trabajando un proyecto en Honduras, solo la tasa de riesgo país es de 8 y algo, casi 8%. Ya estas son tasas reales, tienen en cuenta la inflación, o sea, podemos meter la inflación a los flujos. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, estas tasas no nos deberían de parecer tan altas, que sí lo son, ¿verdad? Y bueno, este es el último slide de esta presentación y en la próxima sesión calcularemos el flujo efectivo del proyecto. Muchas gracias.